Gracias por esperarnos. Bueno, vamos de los protagonistas a los que están analizando el territorio. Es muy difícil de entender esta campaña. Hay muchas estrategias por tomar. Hoy cada uno va tomando la suya. Es muy difícil también para alguien que es consultor y demás y va viendo escenarios decir, mirá, esto es lo que va a pasar. Es muy complicado, sobre todo porque tenés 8 secciones electorales, nombres que se cruzan. Fíjense que recién con Domenicini le tuvimos que hasta pedir que nos explicara un poquito más cómo era la línea fina entre todas las líneas alternativas que había. Y eso que estamos 24/7 mirando encuestas y mirando elecciones. Bueno, del lado de los protagonistas, uno. Y del lado de las encuestadoras, una de las que más referencia tomamos los periodistas es la ya clásica Subán Córdoba. Hace muchos años que yo vengo, bueno, sí, que dijo la de Subán Córdoba, pero nunca había podido entrevistar a Gustavo Córdoba y ahora lo tenemos aquí con nosotros. Gustavo, ¿cómo andás? Ramón. ¿Bien? Muy bien, agradecido. Gracias. No, al contrario. Bueno, finalmente te mudaste a Buenos Aires. No sé si estoy violentando un off, pero sé que estás acá. Bueno, así que gracias por estar. La vida nos trajo para acá. Inevitablemente. Y el 40% del padrón está acá, la encuesta está acá. Sí, sí. Las 8 secciones están acá y los 135 municipios están acá. Y además estamos listos y preparados para el desafío. Totalmente. Bueno, ¿y qué ves de esta? Porque recién cuando se iba Pablo, vos ya le decías, no, pará, yo estoy viendo esto, y él te decía, bueno, pasa que... ¿Qué estás viendo vos? Primero son 8 elecciones diferentes, en un contexto en donde la crisis económica, la crisis de la política, el clima de violencia verbal político, la idea de que el voto no genera ningún tipo de cambio, genera muy poco incentivo para el votante promedio para ir a votar. Eso lo hemos visto en las 9 elecciones anteriores. Total. Es un problema para los moderados, es un problema para el centro, es un problema para el votante medianamente crítico que hay hoy en la Argentina. Entonces es un escenario propicio para los núcleos duros. Entonces en esa lógica se benefician, por supuesto, el gobierno en primer lugar y en segundo lugar el kirchnerismo. Ahora, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. La provincia de Buenos Aires, esta elección legislativa se da por primera vez desde 1948 que no se votaba de manera autónoma. ¿Ok? Casi 100 años. Es decir, estamos desacostumbrados, no tenemos ningún dato como para comparar porque siempre fue anclada a la elección nacional. Lo que sí va a ser interesante a partir de ahora es que este desdoblamiento va a generar muchos problemas en octubre cuando se vote la nacional. ¿Por qué? Porque lo que está en juego en esta elección es la gobernabilidad local, los consejos deliberantes. Claro. Y no es un dato menor que 39 de 135 intendentes hayan ido con boleta corta en esta elección. 39 de 135 clavaron corta. Exacto. Entonces vamos a ver mucho voto en blanco en la boleta de diputados y números distintos cuando contabilicemos el voto de los concejales. Y la repercusión para octubre va a ser que los armadores nacionales, que antes no tenían ninguna dificultad de votar todos juntos y de convocar a los intendentes, ahora ya está. Andamos a ver un intendente en octubre. ¿Me explico? Cuando ya ganó. Cuando ya tiene su problema resuelto y eventualmente puede especular con quedarse quieto o no. A menos que me pongo en candidato nacional, ¿eh? Te digo, no, pero pará, Gustavo, le vamos a dar lugar en la lista nacional. Claro, ¿Un intendente va a tener un lugar en una lista nacional? ¿Por qué cuando fue la elección de la quinta, de la tercera o de mi consejo deliberante no me dejaste poner ni siquiera un candidato suplente? No me llamaste, no me convocaste, no me tuviste en cuenta. Eso pasa. Y inevitablemente tenemos que asociar que el rencor en política tiene un valor mucho más allá de lo que todo el mundo cree. Digo, todo el mundo habla de la racionalidad y sin embargo los cierres generan mucha tensión, mucha emocionalidad negativa y rencor, que después se acumula y tiene repercusiones. Qué crudo que es así dicho. Es verdad. Además, ¿a quién le cambia la vida esta elección, Ramón? Absolutamente a nadie. Sí, a alguien. Bueno, a los que son electos. A los que son electos. Nada más. Entonces tenés otro desincentivo para la participación electoral. Digo, para los que estamos en este tema de la política, la democracia, es mala noticia que tengamos participación electoral por debajo del umbral del 50%. Es muy mala noticia. Claro. Es que si lo pongo en lógica capitalista, el mercado no te ofrece nada. No es que, demanda. A ver, yo creo que hay una incidencia de la negatividad construida para generar este efecto. A ver, yo no dejo de ver a Bukele como una referencia. No digo que tengamos similitudes con El Salvador, pero ¿vos sabés por cuánto ganó Bukele en su reelección? Sacó el 85%.
Es un montón, diría. pero votó apenas el 44%. ¿Se entiende? Es decir, en gobiernos que tienen o manejan altas dosis de intolerancia política y social, es como que expulsan a los votantes moderados y es una pelea de núcleo duro. Y ahí es donde el gobierno se siente cómodo porque el gobierno no está en la construcción de una mayoría, está en la construcción de una minoría ruidosa. De hecho, lo que hoy van a hacer a Córdoba. ¿Milei va a visitar a los bomberos, a los que les hizo el oso en los incendios del año pasado? No. ¿Va a visitar una obra, un hospital? No. Va a agitar el discurso de odio contra los periodistas. Va a ser un festival de la extrema derecha en Córdoba en un momento donde el país no está para este tipo de cosas. Pero el gobierno le habla solamente a ese grupito, que es el que va a ir a votarlo de manera muy convencida allá por octubre. En términos de encuestas venimos de unas PASO presidenciales en las que nadie se esperaba, o al menos muy pocas encuestas tenían a un Milei tan fuerte como terminó siendo. PASO presidenciales, 2023 hablo. Generales y el balotaje con, si querés, un poco más de aciertos. Ciudad de Buenos Aires con un Santoro creciendo mucho en su momento. También tenías un Adorni como en primer lugar, pero un Santoro que después tampoco fue lo que se esperaba. Ahora, ¿qué estamos viendo? Está bien que recién cerraron las listas, pero en términos de temperatura, ¿cómo vemos las elecciones provinciales? Mirá, nosotros fuimos los primeros en mayo del 22 en un evento privado en un barrio mendocino que se llama Mendoza Norte, organizado por el radicalismo. En ese encuentro mostramos una encuesta que a mí siempre se me ocurren medir cosas que a lo mejor están descontextualizadas y nos sirve mucho para el análisis. Medimos un escenario irreal. Milei, Macri y Cristina. Tercios exactos. Mirá. El que difundió ese dato fue mi amigo Riorda, que es con un teléfono en la mano es imposible de frenar. Pero a partir de ahí, la política argentina entendió esa lógica de tercios que se rompió en la primera vuelta. ¿Qué pasó? Creo que hay una mirada en la política y en los medios, sobre todo, demasiado ambacéntrica. Es decir, hacen el análisis a partir de lo que ustedes ven y de lo que ustedes perciben acá. Claro. No tienen en cuenta, por ejemplo, lo que pasa alrededor. Y nosotros sosteníamos en ese momento, y hasta la primera vuelta, que Milei tenía las chances de ganar en primera vuelta inclusive, porque ¿qué veíamos? En Salta, veíamos en Mendoza, veíamos en La Rioja, en Tierra del Fuego, porcentaje de votación a Milei para la primera vuelta cercanos al 40 o 45%. Y me decían, pero no, si en la elección provincial Milei sacó 8 puntos en Neuquén, por ejemplo. Nosotros decíamos, sí, los candidatos de Milei sacan eso, pero Milei, que es una figura nacionalizada, va a sacar en la elección nacional lo que dicen las encuestas previas. Bueno, pero entonces ahora en la provincia de Buenos Aires yo pongo a Bondarenko, que es el candidato de la tercera, es de Milei también, pero no es Milei. No es Milei. Ese es el talón de Aquiles del análisis preelectoral del gobierno, ¿no? Está bien, está bueno. Yo lo que te digo es, veamos las marcas y veamos el complemento con el nombre del candidato, si hay match, si funciona, si genera algo posterior. Y lo que estamos viendo, te diría, nosotros hicimos 10 encuestas provinciales en los últimos 20 días. ¿Ok? Tenemos algo de data ahí dando vuelta. ¿Y qué estamos viendo? Primero, que al gobierno le cuesta mucho instalar candidaturas, ¿no? Ellos esperan que la marca les resuelva el problema. Y yo no sé si el electorado de hoy está muy atento a eso, ¿no? Porque, claro, por ejemplo, hay una provincia, que no voy a decir cuál, sí, la marca gana la elección, pero cuando vamos a los nombres la gana otro. El oficialismo provincial. Entonces, voy a decir, para enfrentar esa marca, personaliza tu elección. Pero además hay que tener en cuenta lo siguiente, la relación del gobierno de Milei con los gobernadores está totalmente rota y quebrada. Ahora, ¿ustedes creen que los gobernadores no entienden el valor de los diputados y senadores propios? Le van a disputar al gobierno hasta el último diputado y hasta el último senador, salvo Cornejo, que sí acordó, el resto van a ir a pelearle al gobierno. ¿Y qué significa eso? Que los candidatos provinciales, por lógica, van a poner caras mucho más conocidas. El gobierno cambió el sistema electoral, metió esta idea de la boleta única. Hay un montón de provincias que no tienen la costumbre ni la cultura de votar con boleta única, otras sí, pero ¿saben cuál es el gran truco de la boleta única? La foto. Claro. Bien la fotito. Y la foto de Milei no va a estar en la boleta. No. Claro.
Tengo una pregunta por tu trabajo. ¿Por qué es tan difícil hoy en día? Viste que los periodistas nos encanta esto de, en la previa electoral, dame más, dame más encuesta, me da clic, me genera contenido, me hace llenar horas. Termina la elección y la el culpa mismo lunes otra vez los encuestadores. Decimos, mirá cómo te operaron los encuestadores. Sí, pero te nutriste 3 meses de mi encuesta. ¿Por qué es tan difícil medir? ¿O no es así? Primero vamos a poner los términos del negocio. Corregime todo lo que me tengas que corregir. Dale. Nosotros en un año electoral hacemos no menos de 300 encuestas. Sí. ¿Bien? ¿Cuántas de esas encuestas llegan a la luz pública, mediadas por el periodismo? 5%. Iba a decir 15. ¿Sabes por qué? Porque las encuestas no se hacen para publicar. Eventualmente en una campaña electoral o en una gestión de gobierno o alguien que está en términos políticos planificando estrategia, vos no le vas a ir a contar al mundo por dónde va lo que vos estás preparando. Se utiliza mucho más para la toma de decisiones que para publicar. De hecho, lo que hay que pensar es cómo ha evolucionado el cerebro del votante tiempo atrás a lo que es hoy. Antes el votante era un votante mucho más simple, sumiso. Pensá en la recuperación de la democracia para acá, ¿no? El votante promedio argentino era lista 2, lista 3, de presidente a concejal y no se movía de ahí. Claro. Hoy anda a encontrar un votante que te vote todo lista completa. Decía, yo soy radical y ahora... Digo, hay un corte abrupto desde los 35 años para abajo, donde las identidades partidarias no significan ni representan absolutamente nada. Y entonces esa que no se publica, el espacio político te dice, Gustavo, haceme, quiero ver cómo mido, y me imagino que deben llevarse sorpresas importantes. Sobre todo porque hay una tendencia que es el de no conocer la metodología con la que se trabaja, ¿no? Porque hay que decirlo en estos términos, una encuesta domiciliaria hoy no solamente es riesgosa en términos de vos exponés a tu encuestadora que sufra un robo o problemas de inseguridad, sino que además también es muy cara. Hoy mover encuestadores de un lado a otro con los supervisores y todo lo demás es una fortuna. Pero aún así, que es el mejor método, tiene muchas limitaciones, porque hay un montón de gente hoy que vive en barrios cerrados. Entonces a esa gente no llegás. Entonces estamos hoy en una búsqueda de híbridos, en donde complementamos con mailing, complementamos con el famoso sondeo vía redes sociales, con pautado digital, o buscamos algo de Big Data o de inteligencia artificial vía WhatsApp. Entonces estamos combinando métodos para buscar cuál es el más efectivo. Y la verdad es que en esa búsqueda estamos todos. Están todos. Claro, o sea, no hay un todos. canal Hoy, definido. Para que te des una idea, la vieja encuesta telefónica con la voz grabada, quedan todavía algunos románticos que la hacen, pero corto todos los días. Claro, nadie responde. Para que usted dé una idea, la tasa de respuesta a una encuesta de esas características es un caso efectivo cada 150 llamados. Nah, menos del 1%. Termina siendo más caro. Uno cada 150. Sí. Menos del 1%. Es el efectivo. Claro. Estás tirando la guita. Otra cosa que tenés que tener en cuenta hoy. Pero entonces es muy difícil que... Bueno, perdón, seguí que es interesante. Es difícil. Por eso, a ver, es un trabajo que la acumulación de experiencia es lo que te lleva, de alguna manera, a equilibrar los cambios de la sociedad, digamos, que tiene cambio de hábitos de consumo. Antes de hacer una encuesta digital costaba una fortuna. Hoy, bueno, está mucho más accesible. Hoy se le da también mucha importancia a la conversación digital, se le da mucha importancia también al focus group. De hecho, en algunas campañas nos toca hacer más focus group que encuestas, ¿no? Claro. Ahora, la encuesta cada vez pesa menos en la decisión del votante al momento final de la elección. ¿Por qué? Claro. Te operó con la encuesta, bla. A ver, si vos querés transmitirle algo a tu rival o a tus votantes, mándale un WhatsApp. Ya no publiques, porque lo publicado no tiene prácticamente ningún valor a la hora de la decisión electoral. Lo que sí está claro es que las encuestas siguen siendo esa polea de transmisión entre el político y la gente, entre los gobiernos y la gente. Sirven para detectar esos cambios de humor repentino, sirven para evaluar una situación de crisis, sirven para evaluar una situación de riesgo. Por eso vos solés medir mucho y está bueno eso, la imagen. Nosotros, ese camino. Contexto. ¿Por qué? Nosotros vamos con preguntas dicotómicas, blanco-negro, sí o no. La imagen, fíjate vos, es lo mismo que la publicación de la encuesta. La imagen de un político en un contexto de crisis económica está tan negativizada que ya no es predictora de absolutamente nada. Claro.
Eventualmente tenemos que empezar a distinguir entre la imagen negativa a secas y la negatividad agravada. Esto es 2 de negativa por 1 de positiva, que ahí hay un montón. Pero, a ver, vos me dirás, pero ¿cómo puede ser? Y en la última elección, en el balotaje, llegaron 2 candidatos con imagen negativa. Milei y Massa, los 2 tenían sendas imágenes negativas. Ganó el que menos imagen negativa tenía, pero los 2 tenían diferencial negativo. Cristina, en el 2019, cuando fue compañera de fórmula de Alberto Fernández, tenía imagen negativa. Macri, en el 2015, cuando gana, tenía diferencial negativo en su imagen. Pero después las preguntas que son más generales, que tienen que ver con cuánto crees que va a estar el dólar, cómo crees que va a estar la economía del país, que van más por ese lado, ¿esas te pueden llegar a dar algún tipo de indicio? Sí y no. Porque en realidad el oficio de la pregunta, como en el periodismo, que es, yo diría, el core del periodismo, es cómo preguntás. Sí. ¿No? Nosotros también. Y a mí me pasa, no sé si les pasa a usted cuando leen una encuesta, a mí me aburre leer que preguntemos todos de la misma manera y la misma cosa. Entonces, nosotros a veces publicamos datos que los demás no publican, o preguntamos cosas que los demás no preguntan, o de maneras que los demás no preguntan. De hecho, en el mercado de las encuestas fuimos los primeros también en ir en vertical. Digo, nos dimos cuenta que era un gol cuando los clientes nos dicen, che, ya me llegó 10 veces. El WhatsApp es incontrolable. Sí. Pero como canal de difusión nos dimos cuenta de la importancia que tenía, porque evidentemente nosotros tenemos una gran base de datos nacional de periodistas, productores, políticos, colegas, etcétera, y cuando empezamos a mandar nuestro domingo de datos, vuela. Y se empieza a usar, mira, el otro día hablando con un empresario que tiene una compañía de inteligencia artificial y me contaba que trabajaba para un supermercado muy grande en México, una cadena multinacional, y esta cadena le pidió información de cómo era su consumidor para saber si les daba o no créditos. El supermercado mismo le daba el crédito para que compre lavarropa y le decía, dame la información de este consumidor. Y él analizaba toda esa información y le decía, mira, tu consumidor fue al supermercado, compró siempre el mismo champán, que es bueno, compró siempre el mismo chocolate, que es bueno, te va a pagar. De golpe veía un consumidor que un día compró champán y otro día compró agua y dijo, guarda con este que este va y viene. A ese no le des. Y tomaron decisiones. ¿Se puede acceder? ¿Hay acceso ya a información que va mucho más allá de dónde vive y de qué trabaja para poder tomar decisiones? Mira, yo te desafío a que vos pongas compra de base de datos en cualquier buscador de internet y vas a ver la cantidad de personas o de negocios o de empresas que venden datos. El problema con eso es que hay muchos de esos datos que no están bien chequeados, no están bien formulados, son bases de datos futuristas. Lo mejor es que cada uno construya sus propios datos. Por ejemplo, los gobiernos tienen acceso a una multiplicidad de capas de información nuestra, pero no la podemos usar, porque hay cierta ilegalidad allí en el uso de datos privados, ¿no? No obstante, en la Argentina hay un montón de ilegalidades, ¿no? que se trabajan de esa manera. Sí creo yo que la política, en camino de profesionalizarse, debiera incorporar mucho más este tipo de herramientas. ¿Por qué? Porque la segmentación es un hecho y llegó para quedarse. Mira, Ramón, en la elección donde Donald Trump le ganó a Hillary, que tuve la suerte de estar ahí, nos contaba uno de los consultores que ellos habían utilizado 300 criterios de segmentación del electorado yanqui. 300, imagínate. Un montón. Por ejemplo, deportistas de élite, jugadores de básquet amateur y así, al estilo, ¿no? Fragmentó en 300 perfiles. Hoy, una campaña estándar tiene cerca de 3.000 nichos, en donde vos tenés que tener equipos especializados, ¿no? Para cada uno de esos nichos, generar contenido. Antes vos ibas a una campaña, yo 20 años atrás me acuerdo, iba a una provincia y buscábamos locación, hacíamos scouting, filmábamos, no sé, 60 spots, usábamos 40 y dejamos los otros guardados por las dudas. Hoy hacés 200 por día con el celular. Cambió, pero cambió por completo. Vos antes tenías que poner énfasis en la estética, en la actuación. Hoy un spot de esas características no vende nada, porque no es creíble. Nada. Entonces, a ese cambio, bueno, hay que adaptarse también. Gustavo, gracias, súper interesante. Nos fuimos de la campaña a la historia de las encuestas, pero vale la pena. Gracias, en serio. No, gracias a ustedes. Muchísimas gracias.